a la casa del Señor para aprender de su santa palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, por el cual es el único camino, la verdad y la vida. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber llegado a tu casa de oración para aprender de tu santa palabra, Señor. Permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor. Mira a los hermanos que vienen de camino, Señor. Pon cerca de ángeles a su alrededor, Señor, y aquellos que no pueden llegar, tú conoces la razón, el por qué no pueden llegar, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces las razones por qué no podemos hacerlo, Señor. Mira a aquellos sobre la faz de la tierra, Señor, al igual que van a buscar alabarte, a glorificarte, Señor. Protégelos, pon cerca de ángeles a su alrededor, Señor. Mira a aquellos que están en los hospitales, Señor. Ten misericordia por cada uno de ellos, Señor. Tú conoces las necesidades físicas y espirituales, Señor. Y reconocemos y sabemos y entendemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, Señor. Murió por nuestras enfermedades, Señor. Y gracias a Él, Señor, hemos entrado a la familia espiritual, Señor, esperando ese gran día de nuestra redención, Señor, para alcanzar y recibir esas promesas, todas tus promesas, Señor, incluyendo de tener un cuerpo celestial como lo tienen los ángeles, como lo tiene Jesucristo, como lo tienes tú, Señor. Gracias por esa verdad, Señor. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Daniel, capítulo 9, verso del 20 hacia adelante. Daniel, capítulo 9, verso 20. Gloria a Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado
se derrame sobre el desolador. Que el Señor añada bendición a su santa palabra y entendemos que estamos hablando de la gran tribulación en estos versos. Habla de las 70 semanas. Si nos vamos por la teología, por la lingüística que ellos usan, pues ustedes entienden que el tiempo pues, puede variar de acuerdo a los meses, porque en el calendario judío, los años son ¿de qué? Son unos de 360 días. El calendario griego, que es el que nosotros usamos, es de 365. Y cada 4 años cambia, porque cambia un año que es bisiesto, y le añaden un día. Pero lo importante aquí no son los días, como están definidos los meses. Lo importante aquí es el acontecimiento que va a suceder al fin de los tiempos, una vez la palabra se cumple en dicha dispensación. Porque sabemos y entendemos que la palabra se ha cumplido desde el principio y no va a cambiar. Porque lo que Dios ha establecido desde un principio, lo cumple. Gloria a Dios. En Mateos 24:29, la palabra dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y sus potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, dice la palabra de Dios. Los tiempos en cual nosotros actualmente vivimos, estamos en unos tiempos que las señales para la iglesia pues se ven día tras día, ¿verdad? Porque desde que nosotros conocemos a base de la historia de la tierra, a base de la historia de la arqueología y estas ciencias que estudian, ¿verdad? No pueden irse fuera de la Biblia, porque es lo que Dios ha establecido. Desde un principio han habido ¿qué? Guerras, temblores de tierras, pestes, enfermedades, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que hay unas señales dadas a los hombres a relación del progreso de la civilización humana, pero entonces tenemos que ver las señales que Dios ha definido para dejarnos saber cuándo será el tiempo de la venida de Jesucristo. Y entendemos y sabemos que la venida de Jesucristo es un evento que comienza al principio de la gran tribulación, o sea, de la tribulación. Porque podemos definir que la tribulación está los 7 años, considerada la tribulación, pero entonces la gran tribulación, que es cuando comienza el castigo de aquellos que se hayan quedado porque no se fueron en el rapto. Y sabemos que el rapto es el levantamiento, algo que no se espera, es un arrebatamiento que está fuera de nuestro control, que está en el control de ¿quién? Del Todopoderoso, de Dios Jehová de los ejércitos. Cuando acontezca ese acontecimiento, pues quiere decir que la iglesia no pasa por la tribulación, no pasa por la gran tribulación. Muchos dicen que estamos pasando que por las tribulaciones. La palabra siempre ha dicho que nosotros, Cristo dice, nos enseña que nosotros tenemos que pasar por pruebas, tribulaciones,
son experiencias que recibimos, son experiencias que vamos a crecer, dejarnos saber que somos capaces de obedecer y someternos a la palabra de Dios. Pero no confundamos los juicios de Dios implementados por Jesucristo cuando llegue ese momento. Pero durante la gran tribulación sabemos que la palabra dice que los que hayan quedado, que es lo cuando habla que una tercera parte es la que va a ser salva, de todos aquellos que queden dentro de esa época de los 7 años. Pero dentro de la gran tribulación, pues están los 3 años y medio, más o menos, que definen esas guerras y la gran catástrofe que es al fin de la gran tribulación. Gloria a Dios. Sabemos que la palabra, desde un principio, Dios permitió que la tierra fuera ¿qué? Llena, ¿verdad? De población. Una población que Dios le dio es que la autoridad de gobernarla, la autoridad de ejercer autoridad sobre toda la creación. Por eso es que el hombre tiene el derecho de coger un cabrito, ¿verdad? Una vaquita, matarla y comérnoslas, ¿verdad? Porque tenemos esa autoridad. Pero es muy diferente a abusar de esa autoridad y matar por placer. Porque si matamos por placer, pues hay consecuencias. Dios tiene todo en control, ¿verdad? Gloria a Dios. Por lo tanto, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Si vamos a primera de Tesalonicenses, gloria a Dios, capítulo 4. Nos podemos asegurar de que todo tiene que cumplirse, hermanos. Y no pasará ni una letra, ni una tilde, ¿verdad? Dice la palabra. 4:16. El 15 dice, de primera de Tesalonicenses, 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ustedes ven que aquí dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Podemos entender que en esa venida, lo cual es diferente a la manifestación de Cristo, porque la manifestación de Cristo es al fin de la gran tribulación, ¿verdad? Donde Cristo viene a tomar posesión de lo que es de él, a ejercer su posición como Rey de reyes, Señor de señores. Pero al principio de la gran tribulación, que es el fin de la gracia, porque entonces la dispensación de la gracia termina al comienzo de la venida de Cristo, que es el comienzo de la gran tribulación. Entendemos eso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando eso acontezca, nosotros seremos arrebatados, ¿verdad? Para que entonces se cumpla lo que dice en primera de ¿qué? De Corintios 15, 50, 51 por ahí, ¿verdad? Vamos a buscarlo.
Dice la palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros tenemos que entender que estas cartas escritas por hombres que fueron seleccionados por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Incluyendo los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Y todos aquellos que Dios ha llamado. Pero para las profecías, es por eso que la palabra dice que el último profeta dado sobre la faz de la tierra para hablar y confirmar lo que Dios ha establecido es Juan el Bautista. Gloria a Dios. Porque una cosa es ser profeta bajo los tiempos de Dios antes de la implementación y las evidencias de la resurrección de Cristo al tiempo presente, de 2000 años más o menos, ¿verdad? Es por eso que la palabra nos exhorta y nos enseña que tengamos cuidados con lo que oímos y con lo que hacemos y obedecemos. Gloria a Dios. La teología ha abarcado un espacio demasiado grande y es permitido por Dios para confundir, si es posible, a los escogidos. Dice la palabra ya en Mateos 24, ¿verdad? Gloria a Dios. Juan 10:28, ¿qué dice Juan 10:28? Vamos a Juan 10:28, que la palabra dice, acuérdense que todo lo que debemos hablar, pronunciar, es la palabra de Dios. Mientras nosotros leemos la palabra de Dios, es Dios hablando con nosotros. Y es por eso que debemos someternos a la palabra de Dios escrita, ¿verdad? 10:28 de Juan, ¿qué dice? Dice la palabra aquí, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos en unidad espiritual, porque es un mismo espíritu, ¿verdad? Dice la palabra, pero Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, y todos estamos claros. Es por eso que en el mismo libro de Juan, ahí mismo, en el 14, ¿qué dice la palabra en el 1 hasta el 3? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que estar seguros de lo que hemos aprendido a relación de la palabra de Dios. La palabra es bien específica en todos los eventos, en todas las áreas
que nosotros busquemos o tratemos de buscar. La palabra no se contradice. La teología es la que se contradice. ¿Por qué se contradice? Bueno, porque a través de estas cartas hay un mensaje revelado al hombre. No es inteligencia, no es sabiduría humana. Sabemos y entendemos que el ser humano está dotado con un don de parte de Dios y es tener una inteligencia. Pero esa inteligencia se desarrolla a través de ¿qué? Del conocimiento. Y ese conocimiento tiene que estar a base de ¿qué? De lo que Dios ha establecido. ¿Qué sucede? A través de los estudios seculares dentro de la teología podemos entender que hay muchas confusiones. Por ejemplo, ustedes saben que hay muchas denominaciones que no creen en el rapto. ¿Ves? ¿A dónde han leído? ¿De dónde han leído que no pueden creer, no pueden ver esa verdad? Otras como en el verso de los versos que yo leí originalmente de Daniel, que dicen que Jesucristo es un arcángel. ¿Ves? Porque dice ahí, ¿verdad? Lo leímos. Y entonces ellos dicen que Jesucristo no es el Hijo engendrado de Dios, que es un arcángel, que es un príncipe más. Es por eso que dicen ellos, es un hijo de Dios. Y eso suena como plural, ¿verdad? Y ahí es que vienen las confusiones. Confusiones de tal manera que ustedes dicen, no, pero si ellos hablan de Jesucristo. Pues seguro, si Satanás tiene que hablar de Jesucristo. Eso es viable, eso se entiende, ¿verdad? Que Satanás tiene que hablar de Jesucristo, porque sin Jesucristo no hay el plan y no se implementa el plan de Dios. Porque es por eso que Dios establece un plan donde dice allá en Salmos, ¿verdad? Que Él va a crear ¿qué? Un reino, el cual va ¿qué? El Hijo gobernar, el cual el Padre le va ¿qué? A dar, a ceder. Es por eso nosotros vamos a heredar la salvación y somos coherederos con Cristo. Porque Jesucristo es el que hereda todo, incluyendo el nombre del Padre, dice la palabra. Ahí en 42, Isaías 42, ¿verdad? Entonces podemos ver a través de la Santa Escritura que Dios de ninguna manera no se contradice. Mateo 24, vamos a buscar Mateo 24, 39, para que sigamos viendo el tema de la gran tribulación, ¿verdad? Mateo 24, dice la palabra allá, en el verso 34, en adelante, mire lo que dice. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Repito, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y qué si decimos, oh, pero eso Cristo lo dijo en vida, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Muchas personas dicen eso. Que Jesús dijo eso porque Él estaba en vida, pero una vez que hubiera sido resucitado, lo cual ellos todavía no entendían, ni sabían, ni conocían, ¿verdad? Iba a cambiar. Aparentemente no cambió, porque dice acá, Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, y leí la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, esto es ya en el proceso de
ascensión de Jesucristo. Ya Cristo había ¿qué? Resucitado, ya Cristo había comido peces asados, había comido miel de abeja y había disfrutado de las tortas judías y de todo aquello que se comía, ¿verdad? Pero ya que se estaba despidiendo para subir y reunirse ¿a dónde? Con el Padre, para sentarse a su mano derecha, esperando ese gran día que espera hasta el día de hoy. Dice la palabra, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este es el Cristo ya resucitado, hermanos. Esto no es Jesucristo hombre como usted y yo. Ya había sido ¿qué? Resucitado y había sido ¿qué? Glorificado. Sabía lo que estaba hablando, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gloria a Dios. A base de eso, ¿qué dice Apocalipsis de su venida? O sea, de su manifestación. En Génesis 1, capítulo 7. Vamos a ver. Hermanos, la palabra está para que nosotros la escudriñemos, para que nosotros podamos que crecer y ver esas maravillas y esas verdades que Dios ha establecido, hermanos. Dice la palabra en Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo, el testigo fiel. Ustedes ven que Jesucristo es el testigo fiel de quién, su Padre, ¿verdad? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Aquellos que alcancen ser facultados. Apocalipsis 20, verso 4. Los facultados que llegarán a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Padre, ustedes ven que dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Gloria a Dios. Porque todas las tribus tendrán la oportunidad de ser testigos de ese gran evento. Pero muchos se lamentarán. Muchos estarán lamentándose por eternidad. Muchos no entenderán hasta ese día, ¿verdad? Vamos a Zacarías. Gloria a Dios. Porque Dios ha dejado y ha puesto todas estas evidencias, ¿verdad? Para nosotros. No hay excusas, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a aprender de la palabra de Dios. En Zacarías, verso 13, dice allá, en 13:5 dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra,
pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mi padre. ¿Ustedes ven? Gloria a Dios. Zacarías capítulo 13. Gloria a Dios. Y en aquel gran día de su venida, manifestación de Jesucristo, dice la palabra en el mismo libro de Zacarías capítulo 14. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en el frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Gloria a Dios. En el 6 del mismo libro 14, ¿qué dice? Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día que, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ustedes ven y notan que si nosotros escudriñamos, tenemos que entender, y es donde la teología comienza a utilizar y decir que Jesucristo es Dios, porque hay versos en la Biblia que ellos no adoptan, no reconocen que Jesucristo hereda inclusive el nombre del Padre, que es Jehová. Gloria a Dios. Sabemos y vimos allí en Hechos que Jesucristo le indica a los que estaban con él que esa sola potestad le pertenece ¿a quién? Al Padre. El Padre es el que tiene esa acción para implementar en su corazón. Gloria a Dios. Y cuando papá le diga a su hijo, Jesús, ha llegado la hora de que tú vayas y regreses a la tierra a recibir lo que tú te has ganado con el precio de tu sangre. Jesucristo no es ni fue el niño amimado de Dios. Jesucristo pagó un precio, y ese precio fue con su propia sangre hasta morir, para vencer al que tenía al imperio de la muerte, ¿verdad? Satanás. ¿Qué sucede? Tenemos que entender que la palabra de Dios, hermanos, no es teología, que la palabra de Dios es revelación, que la palabra de Dios no son títulos, que la palabra de Dios no es que se congregaron 5 de las élites, o 6 de las élites, o 10 de las élites. Cuando digo élites, yo digo la clase que puede. O sea, porque esa élite usted va allí y lo echan para afuera como una escoria también. Aunque usted diga, no, hermano, yo soy cristiano. No, pero si usted no tiene un doctorado en teología o no sé en qué, o si usted no es exégeta, usted no pertenece a esto, ¿no? Y así es lo que hemos vivido en todo momento. Es no por eso que Cristo le dice a los líderes de Israel, ustedes ni entran, ni dejan entrar a aquellos que quieren entrar. ¿Por qué? Porque la hipocresía y la enseñanza de falsos maestros, falsos profetas, es lo que nosotros veremos
a través de estos tiempos. Es por eso que la palabra nos exhorta. Volvemos a Mateo 24:24. Cristo es bien específico, nos enseña y dice en el 24:4, ¿qué dice? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria a Dios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. ¿Qué podemos ver? No es lo que vemos hoy, pero la razón de que podemos ver esa verdad no es pensar de que Cristo viene pronto porque hay guerras, hay pestes, tribulaciones, no. Sabemos que la venida de Jesucristo está cerca porque ya estamos en los tiempos, en un ambiente ya completo de que rechazan que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que toda blasfemia en contra, ¿verdad? Eso es Mateo 12, vamos a buscarlo, miren, Mateo 12, capítulo 30 en adelante. Miren lo que dice. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice allá en 1 Corintios 12:3, de la única manera que nosotros podemos ver esa verdad es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, que nos revela que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que han conocido esta verdad, una vez conocida y se echan hacia atrás, tienen el riesgo ¿de qué? De que se pierdan. Vamos a Hebreo capítulo, gloria a Dios. Primeramente vamos a Hebreos 10, ¿verdad? Es lo que dice en Hebreos 10. 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Los tres pecados que verdaderamente condenan al hombre si no aceptan esa verdad. El pecado que condena al hombre y lo hace víctima para el juicio final, donde será que resucitado para hacer y recibir la paga de lo que hizo en vida, ser transformado en cuerpo de gusano, Isaías 66, 24, Marcos capítulo 9 del 44 en adelante, ambas enseñanzas bajo el profeta Isaías y enseñanzas por el mismo Hijo del Todopoderoso, Jesucristo. La paga del pecado, la paga de la segunda muerte. Gloria a Dios. Porque hay una muerte terrenal, pero estamos hablando de la muerte espiritual. Y no es que deje de existir, es que va a ser que sentenciado y transformado a un gusano por eternidad. Isaías, ¿qué? 66, 24, ¿verdad? ¿Qué dice allá en el mismo libro de Hebreos capítulo 6, 4? Hebreos 6, 4. Miren, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Entendemos la palabra de Dios, verdad? Si no me equivoco, aquí dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No hay un segundo chance, hermanos. Una vez conocida esa verdad. ¿Y por qué no hay un segundo chance? Porque Dios conoce nuestro espíritu. Dios conoce y sabe que una vez un hombre, un ser humano rechaza esta verdad, no regresa, porque entra y es que completamente poseído nuevamente, no solamente por un espíritu, dice la palabra ya, ¿verdad? En Lucas capítulo 11. Entonces la condición de ese hombre viene a ser peor y se aleja. Una cosa es ser hijo pródigo y otra cosa es ser hijo, o sea, ser rebelde. El hijo pródigo regresa. El hijo pródigo es aquel que se va de la congregación, pero sigue peleando la batalla en su mente. Cristo es real, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Ah? Y entonces nosotros a veces los cristianos no crecemos y a veces comenzamos a condenar personas que porque tienen un árbol de Navidad en su hogar, porque usan un crucifijo, y por todas esas cositas de inmadurez nuestras. Hermanos, tenemos que crecer y tenemos que escapar de la ira de Dios, que habla la gran tribulación, al fin de la gran tribulación, hermanos. No seamos como niños, que todas las cosas que vemos las apuntamos o tratamos de decir que no las hacemos, porque posiblemente yo no como malanga, pero me gusta la yautía, ¿verdad? ¿Qué sucede? No hacemos esto en esta manera, pero hacemos esta de esta manera. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque nosotros somos embajadores de Dios. Hemos sido
seleccionados para ejercer y vivir una vida santa, una vida en progreso diario de adquirir el conocimiento máximo para poder ¿qué? Crecer y ser santos. No somos perfectos, pero la palabra dice que podemos llegar a ser perfectos. Primera de Corintios 2:14 por ahí, ¿verdad? Podemos llegar, pero no es fácil. ¿Qué sucede? Tenemos que crecer. Comenzamos a crecer. Comenzamos a hacer decisiones sabias. Podemos hacer decisiones que van a beneficiar nuestra familia, que van a beneficiar nuestros hijos. Porque está la familia cercana y la alejada, ¿verdad? Nosotros convivimos mayormente con nuestros hijos, pero entonces tenemos hermanos, primos, ¿verdad? Tíos, tías. Y todos cuando venimos a esta verdad, queremos que ellos sean salvos. Pero a veces queremos imponer la palabra. La palabra no se impone, se enseña con amor. Es por eso que allá dice el apóstol Pablo que debemos llegar al máximo del conocimiento para poder entender ¿qué? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la largura? La profundidad? Anchura y largura, ¿verdad? Profundidad y altura. 4 ángulos. Que es el máximo del conocimiento del amor de Jesucristo. Es por eso que Jesucristo dice, si ustedes dicen que me aman, ¿verdad? Pues ¿qué? Obedezcan ¿qué? La palabra que yo os he enseñado. Que él mismo dice después allá en Juan capítulo 12, 44, en el 48, 49. ¿De quién la aprendió? De su papá, la cual el papá le dijo, esto es. ¿Ves? Es como en los tiempos antiguos, un rey le daba un documento y ese documento el soldado, ¿verdad? Tenía que entregar ese documento ¿a dónde? Al otro rey. Porque esa era la forma de mensaje, no habían teléfonos, ¿verdad? En aquel entonces. Pero ¿qué sucede? Es por eso que el verbo hecho carne, porque es todo el ser del Dios Todopoderoso en Cristo. Por eso es que Cristo se parece al papá. Es por eso que Cristo le dice a Felipe, Felipe, si tú me ves a mí, has visto al Padre. ¿En qué cabeza humana cabe que vamos a pensar que es la misma persona? Decir que son las 3 personas en una, asumiendo que es el mismo cuerpo. Y es por eso que a veces confundimos, porque hablamos más opiniones que lo que está escrito. Y ahí es que viene la confusión, hermanos. ¿Por qué nosotros seguimos recalcando y ustedes notan a Dios? Pero ¿qué es lo que sucede? Dice aquí, miren, primera de Timoteo, la confusión. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Porque le están dando el título del Padre al Hijo. Dios permite que Jesucristo herede todo lo que es del Padre, ¿verdad? Eso lo hemos visto en Hebreos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Miren, Hebreos capítulo 1. Dice aquí, en estos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? Si vamos a Isaías, capítulo 42, hermanos. No es lo que uno quiera, hermanos. Increíble, pero Dios es real, ¿verdad? Ustedes dicen a Dios, pero
tengo un bosquejo ahí, no, se me perdió el bosquejo. 42, Isaías 42. Dicen el 8, 42, 8. Dicen ustedes, miren, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni a mi alabanza a esculturas. ¿Qué quiere decir? Que solamente el único que recibe y tiene la autoridad de recibir el nombre de Dios, que es Jehová, es su amado Hijo. Es por eso que dice aquí, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Verdad que sí? Pero Dios no se contradice, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 2? Mira lo que dice Salmo 2. Dice en el 7, 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, hermanos. Es por eso que al fin de la gran tribulación, esa gran catástrofe, 2/3 partes de la población de la raza humana será que destruida, consumida. Gloria a Dios. Eso se encuentra en Zacarías capítulo 13:8. Vamos a buscarlo. Zacarías 13:8, miren lo que dice. Dice la palabra en el 7 y 8. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Es con esa tercera parte que Cristo, cuando viene a ejercer, a tomar la posesión de todos los gobiernos, porque la venida de Jesucristo es el equivalente del fin, del comienzo del fin de todos los gobiernos del mundo. Es al fin de la gran tribulación que todos los gobiernos serán ¿qué? Destruidos, arraigados de la tierra, para Dios implementar su gran poder, donde coloca a su amado Hijo como Rey de Reyes, Señor de señores, dice la palabra, que fue lo que leímos, ¿verdad? Y Cristo tomará, y no será aquel corderito que, ¿verdad?, que abusaron, lo despreciaron, lo escupieron, lo hicieron pedazos, de tal manera que cuando Él resucita, no le conocen. No le conocían. ¿Cómo puede ser posible si nosotros dejamos un hombre en una cruz, en pedazos, y ahora vemos un hombre normal ante sus ojos? Lo que ellos no sabían que era Jesucristo. No podían, ellos mismos no se lo podían creer. Pero es algo real en nosotros. Como si ahora mismo usted ve un automóvil ahí destruido, completamente destruido, y en cuestión de días usted dice adiós, pero no puede ser el mismo automóvil, imposible. Es el mismo modelo, pero no es el mismo carro. Es imposible si se lo destruyeron, ¿verdad? Por usar un ejemplo ahí jocoso. Ellos vieron, fueron testigos, y cuando digo ellos, los apóstoles, tuvieron la oportunidad
y el privilegio de ver a Jesucristo y compartir con Él unos 40 días. Es por eso que nosotros tenemos esa esperanza. Es por eso que nosotros no nos podemos ir hacia atrás, hermanos. Es por eso que hay que pelear la batalla, esa batalla de la fe. Es por eso que debemos crecer en el conocimiento de la palabra para poder ¿a qué? Ayudar a otros. Gloria a Dios. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay problemas, sabemos que hay tribulaciones, pero debemos ser firmes en lo que hemos ¿qué? Creído, en lo que hemos ya recibido por gracia, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso que la palabra nos exhorta y nos enseña que tengamos cuidado, como oímos y que aprendemos de los que hablamos, de los que enseñan. Gloria a Dios. En el libro de Judas, ustedes saben que específicamente habla de estos tiempos, o sea, del tiempo cuando vengan los falsos maestros, falsos llamados profetas. La palabra está escrita. Y como dice Cristo allá, y leímos en Hechos, ese día que está predestinado por el Todopoderoso se acerca. Y es por eso que las naciones, sea cualquier la razón, Dios nos ordena y nos enseña que oremos por los líderes que gobiernan las naciones para que mientras nosotros estemos aquí, podamos vivir una vida en paz, por decir en paz. Pero ustedes ven que con el pecado va creciendo, ustedes van a notar que van a haber muchos cambios. La razón por qué Dios permite que este nuevo líder en esta nación, Dios pone, Dios quita. La razón la sabe Dios. Si la razón es porque vienen guerras para que hayan principio de dolores, que vengan guerras, que vengan plagas, pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos que vivir y convivir con aquellos que no han aceptado al Señor. Y es por eso que nosotros somos embajadores y es por eso que nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Y para hacer nuestro trabajo tenemos que ¿qué? Conocer la palabra y vivirla. Hermanos, que Dios les bendiga. El tiempo ha avanzado, gloria a Dios, como siempre, pero seguimos hacia adelante, ¿verdad? Gloria a Dios. Y se acuerdan que ese día llegará y todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. Si es que estamos aquí vivos y no nos hemos ido con el Señor en espíritu. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has permitido de escuchar tu palabra, Señor. No permita que seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, para que podamos llevar esta palabra, Señor, a través de nuestras acciones, Señor, a través de nuestras palabras, Señor, cualquier sea el medio, Señor, pero permite que seamos, Señor, fieles a tu palabra, Señor. Mira a aquellos que están en los hospitales, Señor, que no pueden salir, Señor, que están enfermos con enfermedades, Señor, aquellos que están en los asilos de ancianos, en las cárceles, Señor, permite que tu palabra llegue a ellos, Señor, sea por medio de la tecnología, Señor, sea por medio de aquellos siervos que tú seleccionas y envías, Señor, para que lleven tu palabra, Señor, no solamente a esos lugares, sino a toda nación, Señor, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, Señor, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que con evidencias, testigos, fue resucitado y está sentado a tu diestra, esperando ese gran día de venir a buscar el fruto de tu trabajo, que es la iglesia, nosotros que perseveramos día en día. Gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Gracias por nuestros familiares, Señor. Gracias. Permite que ellos también alcancen esa verdad, que conozcan a Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga.